Siempre ha sido un tema tabú. Era impensable hablar de su legalización. Además, los difíciles momentos que ha vivido el país con el narcotráfico sirvieron para acrecentar su mala fama. En la actualidad, está permitido su consumo a partir de la legalización de la dosis personal. Por otra parte, la Ley 1787 del año 2016 abrió el camino en Colombia para el cultivo con fines medicinales. Y el pasado mes de julio, un amplio grupo de congresistas de varios partidos, a excepción del Centro Democrático y el Partido Conservador, apoyan un proyecto de ley que plantea la regularización de la planta y sus derivados para su uso en adultos en espacios permitidos. Sus impulsores dicen que pretenden arrebatarle el negocio al narcotráfico y aprovechar esta nueva industria como motor económico del país. Sin embargo, aprobar una iniciativa de este tipo en Colombia tiene muchas implicaciones, ya que la droga está relacionada con la violencia, con el narcotráfico y hasta con la inseguridad. Hablamos de la marihuana. Y cabe preguntarnos, entonces, ¿es una droga o es una medicina? Si se legaliza la marihuana, ¿bajará o aumentará su consumo? Piense. Bienvenidos a nuestro Ágora, la plaza pública de Teleantioquia. Aquí estamos en esta plaza pública en la que se ha convertido Ágora a través del canal Teleantioquia. Hoy para hablar sobre este tema bien importante, la legalización de la marihuana. Y ustedes van a escuchar diferentes puntos de vista y el objetivo de este programa es que al final pueda tener la suficiente información, los suficientes argumentos para que también tome una postura en su hogar, en su familia, con sus amigos. Los invitados en el día de hoy nos acompañan Adrián Raúl Restrepo, trabajador social de la Universidad de Antioquia, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencia Política, investigador y docente del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. Y nos acompaña también Sebastián López Valencia, abogado de la Universidad de Medellín, magíster en Gobierno de la Universidad de Medellín y Gestión Pública de la UIM, especialista en gestión pública y contratación estatal de esta misma universidad, actualmente concejal de Medellín por el Partido del Centro Democrático. Gracias por venir, por estar con nosotros y por ayudarnos a entender sus diferentes puntos de vista sobre la legalización de la marihuana. Y para comenzar hablemos del contexto histórico. Podemos devolvernos en el tiempo y podríamos decir que desde hace 90, 100 años se habla de la marihuana en Colombia, ¿cierto? Se habla más o menos que desde la época de 1925 se está haciendo, digamos, producción de marihuana y consumo. Se prohibió más o menos 10 años después y desde esa época, pues digamos, la humanidad viene dando una batalla para evitar el consumo y digamos que las nuevas generaciones y la juventud llegue a una dependencia de la misma. Es una batalla que lleva décadas, pero aunque digamos no se ha podido lograr los objetivos fundamentales, eso no quiere decir que se tiene que dejar de darla, ¿cierto? Nosotros aquí no podemos normalizar lo malo y es completamente, digamos, comprobado que la marihuana en el consumo recreativo es dañina para la salud, por lo cual nosotros no podemos acostumbrarnos en este país y en la sociedad de normalizar lo malo. Desde el punto de vista histórico, en Colombia hemos hablado desde hace 100 años sobre la marihuana. Es como si conviviéramos con ella. Sí, es que hay una prehistoria de la marihuana y esa prehistoria
pasa por las comunidades indígenas, pueblos indígenas, y luego hay una historia más moderna de la marihuana en el país. Solo que las convenciones que Colombia empezó a firmar, empezando desde 1925, han sido más por interés diplomático y estratégico que realmente por una problemática interna. Entonces la explicación fue más de geopolítica, porque Estados Unidos ya estaba participando en las guerras por el opio que nos dio la Convención de 1909 de Shanghái, y a partir de ahí empieza toda una línea internacional de prohibir las drogas, que empieza con el opio hasta el día de hoy, que tenemos más de 2.600 clasificadas en 4 listas, siendo la primera lista supuestamente de las drogas más peligrosas, y en este momento la marihuana aparece registrada en esa lista, contra toda evidencia científica, porque efectivamente la marihuana, como otro tipo de consumo que catalogamos como droga, ante todo desde la perspectiva recreativa, porque otra cosa es lo medicinal que tienen estas drogas, causan efectivamente un daño al cuerpo. Lo que nos muestran los estudios es que al día de hoy la marihuana genera menos daños al lado de drogas legales, como el alcohol. Y a propósito de eso, estamos en este año celebrando el laboratorio de Estados Unidos, que en 1920 le dio por crear la ley seca y prohibir el trago, el alcohol, el whisky, y eso generó lo que Colombia está viviendo hace más de 50 con la cocaína. Entonces ese experimento en Estados Unidos les duró 13 años, porque eso duró 1920-1933, porque la historia del Capone, los problemas de salud pública y todo lo demás, fue mayor el costo para la sociedad y para los mismos consumidores que dejarles consumir alcohol. El ejemplo que usted pone entonces es el del whisky. Si el whisky primero era tratado como un producto ilegal y cuando se legalizó se acabó la dificultad que se tenía con el licor, es ese ejercicio que usted propone, que se legalice la marihuana para que suceda lo mismo que con el whisky. Es una parte, porque creo, y acá con el concejal creo que podemos coincidir en una serie de puntos, en términos de política pública no existe la solución, existe una serie de acciones que permiten o tratar un problema o modificarlo. Legalizar es un primer paso de un asunto más complejo, y especialmente en el escenario colombiano, porque nuestro país padece múltiples violencias y muchas de ellas se alimentan de ese factor. Entonces, por eso sí hay que separar. ¿Qué piensa, doctor Sebastián, sobre el mismo tema? En Estados Unidos había dificultades con el whisky, se legaliza y entonces se acaba un poco esa dificultad. Si eso mismo se plantea con la marihuana, ¿podríamos tener un escenario similar? Bueno, mira, es importante primero decir que estamos hablando de un problema de hace 100 años, como lo decía el profesor, desde 1920, donde, digamos, la legalización del alcohol y del licor, digamos, solucionó el problema de las estructuras criminales que lo producían, lo comercializaban y lo distribuían. Y eso seguramente va a lograr aporrear mucho eso, pero como bien lo dice el profe, ya estamos teniendo más de 2.600 drogas, entonces digamos, si vamos a legalizar la marihuana para poder acabar con el narcotráfico, lamentablemente no va a pasar, porque hay más de 2.600 drogas que hoy tienen ya estructuras criminales e ilegales que lo hacen, ¿cierto? Entonces, si vamos a fijarnos en el problema de salud pública que genera el alcohol, al contrario, el consumo antes ha incrementado, los problemas de salud pública han incrementado. Entonces yo creo que aquí el problema es de principios. ¿Cuál es lo que estamos debatiendo y la protección del principio que estamos aquí tratando de defender? Es la salud pública. ¿Es una droga, es una medicina? ¿Qué pasaría si se legaliza? ¿Aumenta el consumo? ¿Se disminuye? Después de una pausa comercial, aquí en Ágora, en esta plaza pública de Teleantioquia. La plaza pública de Teleantioquia, aquí está Ágora, a través de este canal que emociona. Y les dejábamos una inquietud antes de los comerciales. ¿Es la marihuana, Adrián, una droga o una medicina? Eso depende de la relación que establezcan las personas con esa planta. En las casas hay cuchillos. Un cuchillo no es un arma necesariamente. Es un utensilio que se le da o se le destina a cierta función según la necesidad. En nuestras casas,
las familias más pudientes incluso presumen con tener bares y tenerlos bien surtidos de distintos licores, y eso no conduce a hablar de que se vuelven dependientes o no pueden soltar el asunto de la puerta. Y fuera de eso también se ha comprobado que el alcohol tiene moderadamente, usado en una perspectiva educativa, tiene beneficios para la salud, por algo lo hemos creado, ¿cierto? Porque de hecho eso es parte de lo que es el giro ahora con la concesión de la marihuana. Y la pregunta es, ¿cuál es la relación de las personas con esa planta y cuáles son los usos? Entonces, cuando encontramos especialmente lo que se denomina el consumo problemático o adicción, ¿sí? Entonces se quiere reducir la planta a que lleva al sujeto a esa condición, ¿cierto? Cuando hay que formular una pregunta distinta, primero, no hay que coger una relación solamente de la planta o el consumo, hay que ponerlo en contexto. Entonces es la droga, el sujeto y el contexto, hay que agregar eso. Porque la tendencia es también mostrarnos que alguien empieza a consumir marihuana o cocaína y se quedó ahí, ¿cierto? Es una relación uno a uno, y no, ahí hay un contexto, hay más que agregarle para empezar a establecer el tipo de relación que la gente hace con los consumos. Entonces, en esa medida, usted puede encontrar personas que consumen marihuana ocasionalmente, ¿sí? Porque fue el día, se acabó la jornada, estoy muy cansado, esto me relajó, ¿sí? Hay otras personas que en este momento la están consumiendo con orientación terapéutica. Entonces, cuando se habla si la marihuana es una droga, la primera pregunta es ¿qué relación establece usted con ella? Y lamentablemente, desde el prohibicionismo, lo que hablábamos ahora, desde 1925, al menos para Colombia, pero a nivel mundial mucho más, este régimen de prohibición va sobre la idea de que hay unas drogas buenas y hay unas drogas malas. Y entonces en esa clasificación es que encontramos unas listas de las llamadas drogas malas, y ahí aparece la marihuana, la ponen de primera. ¿Por qué? Por más estigma que por estudios, porque la prohibición también nos ha embarcado en eso. De hecho, aquí en Colombia, el Estatuto Nacional de Estupefacientes tiene un artículo que prohíbe casi que hablar de estos temas porque puede ser considerado apología. Entonces, si no logramos salir de un esquema prohibicionista que no permite o no conduce a tener debates como este, que la gente pueda tener más información para tomar decisiones en la relación de qué va a establecer con esa planta, si es que quiere tener una relación con esa planta, pero será más difícil que los sujetos tengan información y formación si sigue imperando el mundo de la prohibición, que lo único que nos dice es que eso es malo, la mata que mata contra toda evidencia científica. Se repite mucho una historia, Sebastián. Una señora dice que le duele mucho sus articulaciones y que sufre de artritis y que lo único que le quita ese dolor es una pomada de marihuana. ¿Qué piensa usted sobre la marihuana? ¿Es una droga o es una medicina? Bueno, en eso coincido mucho con la respuesta del profesor frente al tema del cuchillo. Tú con el cuchillo en una casa puedes, por ejemplo, ponerle mantequilla a un alimento para que sea mucho mejor, o con ese mismo cuchillo puedes matar a una persona. Entonces, sin lugar a dudas, digamos, la marihuana tiene unas propiedades que manejadas de manera química y científica pueden generar, digamos, sustancias que son medicinales para el ser humano y son buenas. Y nosotros las apoyamos, y y en Colombia ya han estado tratando de regular esos temas de la marihuana medicinal, porque le sirven al ser humano, pero consumida en la forma que se hace, pues está también comprobado que genera un daño al ser humano y a la salud, ¿cierto? Entonces, por eso en ese momento pues es considerada una droga, que es, digamos, la puerta a las demás drogas, porque muchas veces el consumo empieza a coger ventaja a las personas y ya, digamos, la marihuana no es suficiente. Entonces empiezan a probar nuevas drogas que lamentablemente terminan acabando la familia y acabando la persona y el proyecto de vida. Adrián hablaba de la recreativa, de ese momento recreativo. Fue un día estresante, fue un día de mucho trabajo y se llega a un punto donde simplemente consumir la marihuana como elemento que te relaja. ¿Está de acuerdo o no? Es que así empezaron lastimosamente todas las personas que hoy en Medellín están en la avenida de Grave. Es una tristeza ver eso. ¿Qué pasa con las familias de esas personas? Destruyeron la familia. ¿Dónde está el proyecto de la vida de esas personas? Que muchos de ellos tuvieron la posibilidad incluso de formarse profesionalmente, de hacer una familia. Así empezaron todos, porque es que lamentablemente no
está garantizado el control sobre el consumo de la misma. Si se supiera que la persona no fuera a pasar de esa etapa, pues bueno, sería otro el debate. Pero es que así empezaron todas las personas que se les salió de control. Esto dices, Sebastián, Adrián, ¿es la marihuana la puerta de entrada a otras drogas? No, hasta ahora eso no se ha podido comprobar y lo que se está comprobando es que es la puerta de salida de las drogas duras. Que de hecho, ustedes recordarán que bajo la administración de un alcalde de Bogotá generó mucho escándalo porque él propuso empezar a atender a esos indigentes con marihuana porque vienen mostrándose que es una droga para ese tipo de situación menos lesiva para la salud de esta persona y que les permite progresivamente ir saliendo. Los programas para atención a la indigencia en esta ciudad y en el país particularmente tiene dos etapas, desintoxicar y nuevamente resocializar al consumidor. La mayoría de los indigentes logra pasar la primera etapa, no pasa la segunda. ¿Y por qué no pasan la segunda? Porque ahí vuelve a encontrarse no con la droga que le dañó la vida, sino con los problemas que lo condujeron a la droga que posiblemente la asociaba con bienestar. ¿A qué nos referimos? Cuando uno habla con los indigentes, encuentra historias. A los 10, 12 años me fui para la calle, y un niño pensando la calle, imagina que está viviendo en la casa, si usted a los 10, 12 años está pensando la calle, ¿sí? Y empiezan esas experiencias. Si empieza a consumir marihuana, que encuentran ahí un lugar, no solo por la marihuana, sino también el entorno, porque la marihuana suele ser un consumo colectivo, entonces eso lo lleva a tener amigos, pares, ¿sí? Y eso va generando entornos. Entonces, estos jóvenes buscan ahí salidas, ¿cierto? Buscan ahí salidas. O sea, para usted la culpa no es de la marihuana. No, es que no puede dañar una familia, lo que pasa es que las familias ya están desbaratadas. En una de las investigaciones que nosotros realizamos, ¿cuál fue el mayor hallazgo? Y especialmente estratos 1, 2 y 3, que cuando identifican que un hijo consume marihuana, la solución es echarlo a la calle. Uno se pregunta, ¿en serio, padre de familia, usted le va a ayudar a la vida de su hijo que tiene un consumo que usted considera problemático, tirándola a la calle? Y ahí empiezan a encontrar las historias de buena parte de los indigentes. Y ya en la calle, porque también eso está comprobado, el consumo de marihuana es insignificante porque tampoco genera los efectos para poder asumir una realidad tan dura como es dormir bajo los puentes y aguantar hambre. Entonces, esas circunstancias las que desbaratan a las familias, porque también eso nos prueba porque hay otras familias donde han sido policonsumidores y esas familias siguen funcionando, porque no tienen los problemas que sí tienen las otras. Entonces, diría yo en síntesis, es que la droga no es el problema, muestra los problemas que tienen. Ajá. Para Adrián el problema no es la marihuana. Estoy de acuerdo con el profe, pero entonces yo divido el tema en dos partes. La primera es, digamos, la producción, comercialización y distribución, que eso es un tema de estructuras criminales. Y para eso el Estado tiene que combatirlas, judicializarlas y sacarlas de circulación. Y el otro tema es el problema de salud pública y de consumo. Y como tal debe ser tratado de una manera distinta a como se ha hecho hasta el día de hoy, y en eso sí coincidimos con el profesor. Digamos que hasta el día de hoy todavía no se coincide, digamos, a la persona que consume o que le está cogiendo la ventaja del consumo con una persona enferma. Y lo primero que yo creo que tenemos que hacer en Colombia es sacar la salud mental del closet, porque ha sido siempre un tabú empezar a hablar de los problemas psiquiátricos y de los problemas psicológicos y de las estructuras familiares y de los problemas internos de la familia, que son los que conllevan a que una persona empiece a consumir. Y en eso estoy completamente de acuerdo con Adrián, de que realmente, digamos, los problemas, que lo que la sociedad puede empezar a trabajar es empezar a mirar cómo empezar a devolverle a las familias los valores y las estructuras internas de familia, para que, digamos, una persona que tiene grandes vacíos en sus valores mentales de cariño y de amor, terminan, digamos, consumiendo todas estas drogas, porque en eso sí coincido con él. Pero entonces en eso el Estado tiene que tener una política muy agresiva y muy abierta de educación y de salud pública. Y coincido que debe darse esa educación de manera abierta y no con tabús. A los jóvenes hay que contarles realmente qué son las drogas, por qué se consumen, cómo se llega allá, cuáles son sus efectos. Llevar a los jóvenes a la avenida de Grave, llevarlos a las casas de recuperación, que ellos puedan palpar la realidad, ¿cierto? Y en eso yo creo que el Estado ha sido muy lento. Nosotros tenemos un sistema
educativo y de salud pública de hace 200 años que no logra darle respuesta a las grandes problemáticas que llevan a la ciudadanía a esos problemas, como el tema de la seguridad. Hay dos formas de tratarla, pero la tienes que tratar de las dos maneras. Las personas que ya están delinquiendo te toca aplicarles todas las medidas de seguridad y del Estado, pero por el otro lado tienes que cerrar las brechas sociales para evitar que las personas lleguen a delinquir. Es lo mismo con el tema de la droga, y en eso coincido con el profesor, hay que cerrar las brechas, digamos, sentimentales y subjetivas de las personas y de las familias para evitar que lleguen al consumo, pero eso no quiere decir que el consumo y las drogas sean buenas. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando consume marihuana? ¿Quieren saberlo? Aquí tenemos un especialista que nos lo explica. Toda la evidencia científica que conocemos de la marihuana nos ha mostrado que esta planta tiene alrededor de unas 450 sustancias distintas. Dentro de ellas hay algunos compuestos que se llaman los cannabinoides y que tienen algunos efectos medicinales. Dentro de los cannabinoides, el tetrahidrocannabinol o el THC es la sustancia que es el responsable de producir adicción, que es el responsable de producir dependencia. Con el cannabis medicinal, la evidencia más fuerte que existe básicamente es para el dolor y los espasmos musculares por esclerosis múltiple, el dolor crónico en cáncer y la epilepsia refractaria en menores, pero utilizando CBD. Cuando se consume recreativamente es buscando estados psicodilépticos o estados alterados de conciencia. También es responsable y hay evidencia suficiente que produce bronquitis y cáncer pulmonar, que puede producir cáncer de testículo en personas jóvenes. Se ha asociado también a temas de problemas de memoria y concentración, a riesgo de esquizofrenia en personas que tienen antecedentes familiares de esquizofrenia. Colombia, yo creo que en unos 8 o 10 años podrá legalizar la marihuana para usos recreativos. Y esto en adultos, como pasa en muchos otros países, podrá hacerse y cada quien asumirá las responsabilidades que tiene que asumir cuando consume una sustancia psicoactiva. Seguimos en esta plaza pública a través de Teleantioquia. Teleantioquia emociona, hablando sobre la legalización de la droga y especialmente la legalización de la marihuana. Y ya veíamos algunas imágenes y algunos conceptos médicos de lo que le sucede al cuerpo cuando se recibe o se aspira esta sustancia. Le pregunto sobre la voluntad política de la legalización, o sea, ¿por qué se quiere legalizar la droga? Lo que pasa es que, digamos, hay visiones políticas y visiones de Estado como tal, ¿cierto? Hay una visión política que considera que la legalización puede acabar con el narcotráfico y puede, digamos, ayudarle a dar más manejo en el tema de salud pública, como se hace, digamos, con el tema del alcohol, y que supuestamente van a evitar que aumente el consumo del mismo cuando se legalice. Y yo creo que eso no es real porque, digamos, en los estados donde se ha legalizado la marihuana, como en California, en Uruguay, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes acaba de entregarle un informe a la ONU que lo publicó, que se demostró que el aumento en el consumo se aumentó muchísimo y se aumentaron también muchísimas todas las urgencias médicas que se presentan sobre el consumo. También se incrementaron todos los episodios de esquizofrenia, todos los procesos de urgencias médicas. Entonces, y también si tú vas a mirar, por ejemplo, la encuesta que hace, digamos, el Ministerio del Interior en Colombia frente al consumo de estupefacientes, los menores de edad han probado en un altísimo porcentaje alcohol, que es legalizado, y en un porcentaje muy bajito el tema de la marihuana. Entonces, lo que vamos a lograr hacer con una legalización es que el consumo se aumente estrepitosamente. Entonces, son dos visiones políticas que tienen, digamos, una forma de ver distinta al problema, en la cual yo creo que la legalización no da ni la solución a disminuir el consumo, no es acabar con el narcotráfico, porque al contrario, permanecen otras cantidades de drogas, incluso en los estados donde se legalizó la marihuana no han podido tener el control total del producto,
hay una gran informalidad, se siguen presentando cultivos de manera informal. Nosotros en este país tenemos casi el 50% de la economía informal, entonces imagínense cuánta informalidad continuaría existiendo con estos temas y tampoco pues se dan los resultados en el manejo de salud pública del mismo. Totalmente contrario a lo que usted piensa. Sí, efectivamente, porque como señala el concejal son dos visiones. Entonces tenemos una visión que va por esa línea, que nos dice que antes de la sentencia C221 de 1994, que despenalizó los consumos personales, entonces se decía que esa sentencia, que gracias a la sentencia C221 del 94 se dispararon los consumos. Y los estudios que mostró la Universidad de los Andes señaló que la tendencia era independiente de esa medida. ¿Por qué? Porque es que esa medida es excepcional, ¿sí? O sea, es excepcional. Uno no puede hacer la correlación de que la gente lo prendió el día que salió la sentencia. No. La gente viene consumiendo y sigue consumiendo y no están esperando la sentencia ni la legalización, empezando porque actores, acá en Medellín que tenemos la marcha más grande por la marihuana, los activistas lo señalan, legalícelo usted mismo, empiece por la casa, lleve la planta a la casa y enséñale a los papás y a la familia que aquí hay todo un universo y que es conveniente que se mueva ese universo. El doctor Sebastián dice, imagínense cómo sería el mundo con la legalización o cómo sería nuestro país con la legalización de la marihuana. ¿Cuál es su imaginación? Díganos, ¿cómo sería ese imaginario cuando, según usted, se legalice la marihuana en Colombia? Es que a propósito de una frase que presentaba ahora el concejal de principios, yo creo que hay que poner una discusión. ¿Cuál es el principio que rige la política pública de drogas y cuál nos gustaría que la rigiera? El que la está rigiendo ahora es prohibicionista y tiene una estrategia que llama guerra contra las drogas. Año tras año, la Oficina contra las Drogas y el Delito presenta los informes que contrarían todos los objetivos que tienen planteados. Disminuir los consumidores, disminuir las cantidades, atrapar los comerciantes, hacer lavado de activos. Entonces, ¿cómo sería y tú ves los informes y todo eso sube. ¿Cómo sería ese escenario con y entonces el escenario que se está planteando legalizada? Es que cambiemos el criterio. Ajá. El criterio de la Convención del año 60 era un mundo libre de drogas. O sea, ni una mata, ni un consumidor, ni nada de eso. Lo que se discute hoy por hoy, y ahí está, esa es la nueva tendencia, o la otra tendencia es que las drogas llegaron al mundo para quedarse y tenemos que aprender a convivir con ellas. Que eso es muy distinto a hacer apología o decir que son buenas, es que no, es fáctico. O sea, lo que está señalando esta corriente es, oiga, eso es un hecho real. Usted puede poner el régimen más dictatorial, que lo tenemos, puede ser China, puede ser Corea del Norte, y miren dónde pagan la libra de cocaína más costosa en el mundo, allá, para esos lugares. ¿Tendríamos que aprender a convivir con ella? Es que vuelvo y digo, es tema de principios. Yo creo que, digamos, coincidimos todos en algo que es que el consumo es dañino y en eso estamos de acuerdo. La pregunta es sobre el principio, sobre la normalización de lo que es malo. Entonces, podemos coger también el homicidio, desde Caín y Abel, que viene la humanidad luchando contra el tema del homicidio y es malo, pero no hemos podido contra él. Entonces, porque no hemos podido contra él, tenemos que aprender a convivir con él. No, yo creo que frente a los temas de principio es determinar qué es bueno y qué es malo para la humanidad. Creo que de manera científica está comprobado que el consumo es dañino para la salud pública, por lo cual tenemos que evitar a toda costa su producción y su consumo. Ya vuelvo y digo, y hago énfasis es en los dos escenarios, en la producción, comercialización y distribución, que tiene que ser una guerra frontal contra todas estas organizaciones que se dedican a eso, y el otro tema es el de manejo de salud pública, cómo hacerle entender a la población de que no es algo bueno, y la manera como se ha hecho, evidentemente el sistema educativo no ha sido capaz, ni las familias han sido capaces, eso hay que reformarlo completamente. Yo creo que hoy en día la forma de enseñarle a la población es algo de manera muy distinta como lo veníamos haciendo, pero tener claro que son dos temas distintos. ¿Y qué me imagino? Hombre, frente al tema del narcotráfico, hombre, legalizaron la marihuana, intensificamos acá, porque aquí siguen normalizando lo malo. ¿Por qué decir que normalizar lo malo? Es que es parte de la discusión, porque en el enfoque de la política nosotros, o al menos la visión que yo escribo, no la calificamos. O sea, es un hecho real, la gente consume.
¿sí? Los motivos, entonces empecemos una tipología. Hay gente que consume, y de hecho la Corte Constitucional ha sacado fallos diciendo que no admite como motivo de despido a o sea, usted no lo pueden despedir por llegar bajo el efecto de una droga. Usted lo pueden despedir es si bajo el efecto de esa droga no hace lo que le tiene que hacer, o sea, si deja de ser funcional, ¿sí? Entonces, eso es central y la Corte con eso ha insistido. Y por eso, porque también hay una gran dificultad para definir qué es adicción, ¿sí? Porque si yo digo adicción es todo lo que me reduce la vida, ponga pues una lista de drogas solamente, ¿sí? Todo lo que te acaba la vida, pues lo mismo, vuelve e insista, ¿cierto? No, es que es la marihuana lo que le acaba la vida, entonces sale todos los estudios científicos que nos dicen los seres humanos tenemos un sistema endocannabinoide, que por eso es que podemos asimilar el THC y el CBD, depende de las variedades que usted consuma, y por eso el cuerpo lo asimila y no cae ahí en primer momento envenenado, ¿no? Porque el cuerpo tiene componentes de eso, al fin y al cabo somos materia, entonces eso permite que usted haga sus consumos. ¿En qué circunstancias, con qué información, con cuál conocimiento? Eso es lo que estamos solicitando ahora, que la gente pueda tener eso. ¿Para qué? ¿Para que todos se vuelvan consumidores? No. ¿Para qué? Para que usted decida. ¿Por qué? Porque tenemos una generación criada bajo la prohibición, que cuando le dio por experimentar era, me meto esto primero a ver qué pasa, y ahí se murió mucha gente, y aún se siguen muriendo, porque no tienen información, ¿sí? Entonces necesitamos que la gente tenga información y que decida, no estamos promoviendo, decida si usted quiere meterle eso a su cuerpo, vea que esto tiene estos efectos, también tiene los otros, tenga información sobre eso. Y fuera de eso, lo que estamos viendo ahora con la legalización, porque es discusión, yo no diría de manera tan apresurada que están creciendo el consumo, porque en países como Uruguay, que no llegan ni a los 10 años de la legalización, ¿qué decimos los que estudiamos esto? Estamos viendo visibilizar a los que tuvieron que esconderse gracias a la prohibición. Entonces eso es como pasó con la ley seca. Una vez se acabó la ley seca, entonces la gente dijo, esto se llenó de bares y cantinas. Y el que dijeron, no, lo único que hicimos fue ponerle letrero, esto ya estaba. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Entonces va a pasar como en Colombia, en el escenario de la marihuana recreativa, pues que en Medellín en la marcha del 2015 se contaron alrededor de 100.000 personas marchando, ¿sí? Los datos oficiales tienen 750.000 consumidores de marihuana en Colombia, y en cocaína tenemos 253.000, que eso a mí me parece más delicado incluso ese tema, porque el problema central de Colombia, dividiendo como lo propone el concejal, cultivos y demás, pues lo fuerte es el cultivo de la coca y el derivado de la cocaína. Y aquí cierro con esta intervención también, concejal, es que el otro enfoque también dice que es que la vida de los consumidores les está haciendo más daño la política del Estado por el consumo que lo que consumen. Entonces, ¿qué vemos? Los chicos se fuman su porro, y eso les puede generar una serie de efectos, pero lo que le daña la vida es cuando el policía los llevó para la estación de policía y gracias a todo lo que pasa allá termina echado de la casa o suspendido del colegio o sacado de la universidad, depende. Entonces por eso la conclusión ahorita en este otro enfoque es que le hace más daño a la vida de las personas, no el consumo, sino esa política que tenemos de prohibir y castigar con guerra. Perdón. Profesor Adrián, doctor Sebastián, los invito a que veamos esta imagen. Son testimonios, experiencias de personas que han consumido marihuana. Soy consumidora de marihuana desde antes de nacer. La verdad, yo tuve la fortuna de que mi papá y mi mamá son usuarios del cannabis en cremas, en aceites, en extracciones tópicas y algunas veces en extracciones ingeridas. Aproximadamente consumí 4 años, pues así como a fondo de lleno, 2 años solamente. Lo hice pues porque de pronto en ese momento quería como experimentar y influenciado pues también como por los compañeros del colegio y todo ese tema. Entonces me dejé llevar como por las emociones. En esos momentos iniciando y todo eso me sentía como que relajado, como que tranquilo, me olvidaba de muchas cosas y con eso aislaba pues como que la problemática que llevaba dentro de mí como en mi cabeza. Me hace sentirme más tranquilo, me hace sentirme más seguro, me hace en algunos casos estar más concentrado,
tener hambre, tener sueño. El cannabis me reconcilió con mi proyecto de vida y fue la posibilidad de quererme, de respetarme, de sentir que esto valía la pena y que esto era bonito. Soy profe particular de niños con necesidades educativas excepcionales y de jóvenes que quieren incursionar en el mundo de la música y de la danza. Tomé la decisión de dejarla porque, o sea, a mí me empezó a darme delirios de persecución. O sea, eso empezó a generarme esos delirios de persecución, donde yo todo el tiempo donde estaba, así no estuviera pasando, yo me imaginaba cosas, ya no volví a consumir. He logrado muchas metas, pues gracias a Dios ahora pues tengo una familia, mi trabajo, estoy estudiando una ingeniería en este momento en sistemas, en redes. Pues positivamente me ha mejorado mucho la vida. Yo pienso que más que legalizar, en este contexto hay que hablar de normalizar. Porque legalizarla es un asunto de papel. Pero antes que eso sea de papel, eso tiene que darse en una transformación real y en un proceso educativo real que le demuestre a la gente que un mundo sin drogas no es posible. Personalmente no se debería legalizar. ¿Por qué? Porque a mi vida, pues como les contaba, ha traído más que beneficios, trajo pues más daños. Hablamos de la legalización de la marihuana en Ágora, en esta plaza pública en Teleantioquia. Doctor Sebastián, ¿cómo es en el mundo? ¿Cómo es la legalización de la marihuana en el mundo comparándola con Colombia? Bueno, digamos que la mayoría de países tienen una situación, digamos, distinta a Colombia y a algunos otros que tienen el problema del cultivo y la producción y la distribución. Porque, digamos, en la mayoría de países del mundo que no tienen el problema del cultivo, tienen, digamos, problemas de estructuras de distribución. Digamos que llega la marihuana de Colombia, Perú, Bolivia, México y la distribuyen, pero digamos nosotros tenemos el problema adicional, ¿cierto? Digamos en algunos países, en algunos estados de Estados Unidos han legalizado el consumo recreacional, en muchos ya se ha legalizado, digamos, el tema medicinal de la misma. Y digamos se han presentado, por eso yo les hablaba del informe de la Junta Internacional de la Fiscalización de Estupefacientes, que de la mano de la ONU hicieron una evaluación a estos países que ya habían legalizado el consumo recreativo y evidenciaron un aumento sustancial, muy grande del consumo y de las problemáticas de salud y de las, digamos, consecuencias que se generan del mismo. Entonces, digamos, no se solucionó el problema de consumo y no se soluciona el problema criminal porque, digamos, se sigue manejando un mercado informal y adicionalmente están ingresando en todo este tema de las drogas químicas y adicional con el tema de cocaína y de heroína y de todas las anfetaminas y todo este tipo de situaciones. Entonces no solucionas ninguno de los dos, pero normalizas el problema de salud pública, o sea, normalizamos lo malo. Con el alcohol hace 100 años se tomó una decisión de humanidad, se normalizó lo malo, hoy ya es normal y yo creo que hoy la humanidad no puede tomar ese paso para que dentro de 100 años digamos, sí, eso ha generado 1000 problemas, ha tenido 1000 problemas de salud pública, pues ya se normalizó. Entonces yo creo que es ese tema, es el tema de principios. De principios. La misma pregunta sobre el mundo. ¿Qué sucede en Colombia comparado con el mundo? Pues mira, depende de los países que miremos, o estamos muy bien o estamos muy mal. Si nos comparamos con países fundamentalistas, religiosos y demás, estamos muy bien. Aquí está despenalizado el consumo, ¿sí? Entonces, al lado de Irán, China y eso, aquí estamos muy bien, no da pena de muerte o cosas similares. Pero si nos comparamos con países como Holanda, Estados Unidos, Uruguay, España, Portugal y otros, estamos muy debajo de la tabla. Porque en Colombia no está legalizada la marihuana recreativa, está legalizada la marihuana con fines científicos y medicinales. ¿Sí? Que eso fue lo que hizo el anterior gobierno en el 2016, que salió finalmente esos proyectos y conciliaron con el Congreso. Entonces eso es legal en el país y estamos asistiendo a más de 4 años de la implementación de esa legalización medicinal y que la empresa se están quejando porque van a un ritmo muy lento para lo que está haciendo el negocio internacional
de la marihuana medicinal. Entonces en Colombia eso está reglamentado al dedillo y ya tenemos una serie de empresas entre nacionales e internacionales instalando. En Antioquia tenemos varias experiencias de eso. Entonces eso es la legislación en términos de algo legal. El consumo que llamamos recreativo, que suele ser el más problemático en términos de debate y todo esto, está despenalizado, que eso es lo que hizo la Corte y que sigue despenalizado a pesar de que el actual gobierno nacional con el decreto 1844 intentó llevarse de entrada la dosis personal y la dosis de aprovisionamiento. Pero aún así los fallos recientes vuelven a decir está despenalizado. Eso es lo que tenemos en Colombia. Si te pones al lado de Uruguay, allá sí está legalizada, que esa es la diferencia. O sea, un policía si te para, no te puede quitar la dosis, ni hacer un comparendo, ni nada de eso, porque allá eso es legal. Usted va a una farmacia, porque Uruguay eligió como mecanismo la farmacia para entregar, o los clubes, al que no quiera farmacia, arma un club y hace su autocultivo y entre ellos distribuye, con fines recreativos. España tiene los clubes, también mucho objeto de nueva regulación, pero también le apuntan a eso, ¿sí? Y eso es distintísimo a Colombia. Claro, para que entendamos qué pasa en Antioquia, qué pasa en Colombia y qué pasa en el mundo, los invito a que nos vamos a los Países Bajos, a Holanda, para ver qué pasa con la legalización de la marihuana allí. Medicinal marijuana is completely legal and allowed in the Netherlands. It's also produced in the Netherlands, and it is produced by the government. On the other side, the recreational drugs, we have two types, a classification of two types, one being hard drugs and the other being soft drugs. Hard drugs are considered to be harmful for public health, and examples are cocaine, heroin, and ecstasy. All of these are completely prohibited and criminalized. On the other hand, we have the soft drugs. These are considered to carry less risk for public health and users. And the best example of that being cannabis products, such as hashish and marijuana. This allows local authorities to tolerate, to allow, not to penalize, not to prosecute outlets and users. So the product itself is safe and the product is secure, it's not contaminated, it is not poisonous. Lastly, cannabis users in general are not criminalized or marginalized, but they mostly lead respectable lives like you and me. Vamos teniendo argumentos, posturas, y ese es el objetivo de este programa Ágora en Teleantioquia, que usted escuche los diferentes puntos de vista y que luego tenga la posibilidad de analizarlos en familia, de analizarlo con los amigos y también pueda tener la construcción de su propio criterio. ¿Qué piensa de todo lo que hemos vivido en este programa? Usted ha escuchado el profesor Adrián, ha visto las diferentes experiencias en otros lugares del mundo, el especialista, las personas que consumen habitualmente la marihuana. ¿Con qué sensación se va quedando usted, Sebastián? Bueno, no, primero destacar la posibilidad que tenemos nosotros como sociedad de poder debatir en los argumentos y en las ideas y las posiciones. Segundo, que es importante, digamos, no satanizar el tema, o sea, no volverlo un tabú, sino ser muy claros en él. Estamos hablando de dos temas. Un tema es la marihuana en términos medicinales. En eso se puede seguir avanzando, eso es bueno para la humanidad. Y el otro es el tema del consumo recreativo, que como hemos visto genera daño en la humanidad, ¿de acuerdo? Frente al tema que es lo que yo creo que no se debe permitir. Dos, es el tema del consumo. El consumo no se puede seguir satanizando, el consumo hay que mirarlo con un problema de salud pública. Hay que replantear todo el manejo a los consumidores que se está dando en Colombia, abrir la puerta a darle un manejo mucho más abierto, con más tranquilidad, de que las personas puedan entender mucho mejor el problema y quitarle también el tabú a la situación. Segundo, que la legalización no es la solución. La legalización aumenta el consumo, aumenta los problemas de salud y adicionalmente no acaba con el narcotráfico y las estructuras criminales y la guerra continúa. Y en principio
como hemos visto y lo sigo diciendo, en Colombia no nos podemos acostumbrar a seguir normalizando lo malo. Y lo mismo, este espacio para usted, profesor Adrián, ¿qué sensación le va quedando de todo lo que ha visto, de los diferentes argumentos, y cuál sería su postura frente al tema de la legalización de la marihuana? No, yo creo que es muy importante para una sociedad como la colombiana que tener espacios donde podamos hablar de estos temas que han sido candentes y especialmente que empecemos a abrir el panorama. Es que parte de la tragedia de Colombia es estar signado por la guerra contra el narcotráfico. Entonces eso nos ha reducido, cada vez que uno pone la palabra cocaína, marihuana, todo, al mismo piensan en el narcos. ¿Sí? Entonces se cierra el debate y el debate es más amplio, ¿cierto? Es más amplio. Entonces por eso la importancia de empezar a hablar de política de drogas y cuál política de drogas queremos los ciudadanos que tenga nuestro Estado. Particularmente un Estado que desde 1991 se ha declarado de derecho, democrático y respetuoso de la pluralidad. Entonces cuando uno ve ese Estado, esa idea de Estado, uno aspiraría a que esta sociedad cree condiciones mejores para que ese ciudadano sea posible, ese ciudadano que elige de manera autónoma porque tiene información y conocimiento. Y en esa medida, legalizar la marihuana es un paso para avanzar por ahí, para bajarle los niveles de violencia al país, no para acabarlos de una vez porque no existe la panacea, pero eso sí afecta seriamente las estructuras armadas. Y una de las más afectadas, lamentablemente para nosotros, es las fuerzas militares, que pierden legitimidad de una manera impresionante, especialmente, bien sea en la ciudad, incaptando marihuana. Sí, porque mucha gente dice, ¿por qué la policía está incaptando marihuaneros cuando debería estar persiguiendo extorsionistas? ¿Sí? Esa es una. Y si es en el campo del cultivo, uno dice, oiga, las fuerzas militares quieren ganarse la empatía del campesinado cultivador de la coca y llegan es con una política de erradicación. ¿Cuándo van a ganarse esa base social? No tienen. Eso sí lo hacen los otros actores armados que validan esa práctica del cultivo y no solo eso, generan fuentes de empleo y eso los estudios lo vienen mostrando y eso puede ser muy reprochable, pero es así. Lamentablemente un sector del campesinado colombiano encontró en ese tipo de cultivo una manera de compensar la economía familiar y llevamos años en esa guerra y vuelvo a insistir, y eso sería para cerrar mi conclusión, que en Colombia nos da mucho temor hacer ese giro porque pensamos que vamos a vivir una cosa desastrosa, pero amigos colombianos, yo creo que hace rato estamos viviendo lo peor, que es la guerra contra las drogas. Profesor Adrián, gracias. Concejal Sebastián, gracias. Ágora continúa en su casa, en su hogar, en sus espacios de oficina, para que tanto estos argumentos como los otros sean analizados y sean de alguna manera asimilados para tomar una postura. Gracias por su sintonía en este programa Ágora, esta plaza pública de Teleantioquia que emociona. Hasta pronto.